Bien, bueno, entonces, como les decía, y retomando lo que habíamos visto en la clase pasada, sí recuerden que habíamos dedicado la clase a entender el comportamiento de una empresa individual, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Lo dijimos, ¿no? Como siguiendo con la analogía de la clase anterior, la empresa sería algo así como la célula de nuestra economía. ¿Está bien? Ahora, cuando uno quiere avanzar un pasito más, podríamos decir, si uno quiere analizar el órgano, ¿no? Bueno, en ese caso estaríamos hablando del mercado. ¿Qué es el mercado? Bueno, el mercado es justamente, es medio difícil, ¿no? Porque en realidad no hay un lugar material que uno pueda poner en la cabeza, pero en realidad uno podría definir el mercado como el lugar en el cual se juntan todas las empresas que producen un mismo producto, ¿sí? Y justamente eso después se contrapone con los consumidores, que son las personas que van a comprar esos productos, ¿sí? Pero bueno, digamos, pensando en la clase pasada, uno podría decir, analizamos la empresa o una empresa individual que fabrica dulce de leche y si nosotros queremos pasar de ahí al mercado, lo que tenemos que hacer es analizar cómo se comporta en su conjunto todas las empresas que fabrican dulce de leche de la Argentina y qué pasa con los consumidores de dulce de leche. ¿Sí? Entonces el mercado, digamos que tiene dos partes. Por un lado, todas las empresas que producen ese producto en particular y por otro, todas las personas que consumen ese producto en particular, ¿sí? Entonces, a partir de eso, uno puede pensar diferentes preguntas que nos quedaron la clase pasada sin responder, ¿sí? La primera es, ¿qué es lo que sucede cuando todas las empresas aumentan el precio? ¿No? Uno puede decir, bueno, una empresa puede aumentar el precio, no puede. ¿Qué pasa si al mismo tiempo todas las empresas aumentan el precio? En el mercado, ¿pasa lo mismo que sucede a nivel individual? ¿Sí o no? ¿Van a vender más? Bueno, ese tipo de preguntas justamente las vamos a poder responder en la clase de hoy cuando analicemos el mercado en su conjunto. Y otra cuestión que es importante, y esto va a venir de la mano de la clasificación de los mercados, que también ahora ya vamos a ver en breve, es decir, que los mercados no son todos iguales, presentan diferentes características y que justamente por ese motivo los podemos clasificar. Eso nos va a ayudar a responder una pregunta que en la clase pasada dejamos bastante, digamos, en blanco, que es la de, bueno, ¿qué pasa con el margen de ganancia de la empresa? ¿No? Sabemos que la empresa calcula los costos que tiene y a eso le agrega un margen de ganancia, pero evidentemente si uno lo piensa un poquito sabe que ese margen de ganancia no es igual para todas las empresas dentro de un mismo mercado y también comparando empresas de diferentes mercados. Entonces vamos a ver que una de las varias respuestas a por qué una empresa puede tener un margen de ganancia mayor que otro, lo vamos a poder responder con la clase de hoy cuando analicemos la clasificación de los mercados, ¿sí? Y obviamente un rol que hasta ahora analizamos, porque le damos mucho énfasis al tema de la demanda, pero que hoy vamos a poder especificar un poquito más, es, bueno, cuál es el rol que tienen los consumidores, ¿no? ¿Cómo podemos estudiarlos? ¿Cuáles son sus características? Y eso también lo vamos a poder charlar en la clase de hoy, ¿sí? Entonces, partimos, digamos, de la clasificación, ¿no? Como decíamos recién, los mercados, según las características que tienen, los vamos a poder clasificar en diferentes tipos de mercado, que son justamente los que aparecen acá, ¿sí? Los cuatro grandes tipos de mercado que podemos encontrar son los monopolios, los oligopolios, los mercados de competencia monopolística y los mercados de competencia perfecta. Acá nosotros vamos a hacer una distinción entre los tres primeros tipos de mercado y el de competencia perfecta, porque justamente vamos ahora a charlar un poco de los tres primeros de manera general, porque vamos a ver que hay cuestiones que son generales, ¿no? Que son características que presentan estos tres tipos de mercado, pero que justamente no presenta el mercado de competencia perfecta, ¿sí? Es más, cuando nosotros vimos la clase pasada cómo se comportaba una empresa de manera individual, estábamos precisamente pensando en una empresa que podría estar ubicada en cualquiera de los tres primeros tipos de mercado, pero que no podría estar dentro de un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Entonces, esto después lo vamos a ver más adelante, pero van a ver que justamente por las características del mercado de competencia perfecta,
es bastante difícil de encontrar estos mercados en la realidad y por lo tanto, si nosotros queremos justamente analizar eso, ¿no? Entender la realidad, los tipos de mercado que más se ven son los tres primeros y por lo tanto el comportamiento de la empresa individual promedio está dentro de esos tres tipos de mercados. ¿Sí? Por eso es que hago esta división y arrancamos primero por la parte de arriba y después vamos a terminar analizando los mercados de competencia perfecta. ¿Sí? ¿Cuál es la característica principal que, digamos, tienen en común estos tres tipos de mercado? Bueno, esa característica es algo que justamente charlamos la clase pasada, que es que las empresas tienen la capacidad para modificar el precio, ¿no? Uno podría decir que tienen la capacidad de poner el precio de su producto. Y uno podría decir, bueno, pero esto no es lo normal. Sí, es lo normal, pero cuando veamos los mercados de competencia perfecta, vamos a ver que ahí la empresa no tiene la capacidad de poner el precio. ¿Sí? Que en realidad el precio lo pone el mercado. Una frase que seguramente alguna vez ya hayan escuchado. Pero bueno, en estos casos, la característica principal que tienen tanto los monopolios, los oligopolios, como los mercados de competencia monopolística, es que cualquier empresa que está ahí adentro, ¿no? Tiene la capacidad para fijar el precio. Y la siguiente pregunta que a uno le surge a partir de eso es, bueno, ¿y por qué tienen capacidad para fijar el precio? Y ahí hay diferentes causas que pueden llevar a ese tipo de comportamiento, ¿sí? La primera es lo que se conoce como las economías de escala. ¿Qué significa esto? Que las empresas, a medida que van aumentando su volumen de producción, eso les permite reducir los costos, ¿no? Piensen que si ustedes, por ejemplo, el ejemplo más sencillo, cuando ustedes compran algo, ¿no? Por una unidad, les sale mucho más caro que si lo compran por mayor. Bueno, justamente eso las empresas también lo van haciendo. Recuerden que la clase pasada veíamos que a medida que la empresa producía cada vez más, eso reducía los costos por unidad, en particular los costos fijos por unidad, ¿sí? Porque al repartir una mayor cantidad de producción en la misma cantidad de costos fijos, eso lo reduce en términos unitarios, ¿sí? Entonces, justamente, ¿eso qué significa? Bueno, que cuando las empresas van adquiriendo un mayor tamaño, eso les permite tener un costo más bajo. Y justamente al tener un costo más bajo, les permite tener mayor flexibilidad para poder manejar el precio al que ponen su producto, ¿no? Comparemos dos empresas. Una empresa muy grande, con mucho volumen de producción, y una empresa muy chica. Si ambas empresas ponen el mismo precio, como la empresa más grande tiene un costo más bajo, bueno, eso le permite tener un margen de ganancia mayor, o también uno lo podría pensar como mayor flexibilidad para poder acomodar el precio en función de lo que esté pasando en el mercado, ¿sí? Otra, digamos, causa que puede llevar a que las empresas tengan capacidad para fijar el precio son cuestiones legales. Es decir, los gobiernos, a través de regulaciones, de leyes, o incluso de impuestos, pueden tener la capacidad de afectar el comportamiento de las empresas, ¿no? El ejemplo más típico es el de una patente. Uno piensa en una empresa del rubro farmacéutico, ¿no? Tiene una patente. ¿Qué significa esa patente? Que por medio de una regulación el Estado le permite solamente a esa empresa que sea la única que provea, ¿no? el medicamento del mercado. No hay más empresas, por lo tanto eso le permite y le da una capacidad de fijar el precio bastante importante, ¿sí? Obviamente que esto por lo general viene de la mano con regulaciones también a su capacidad para poder modificar el precio, ¿sí? Pero bueno, digamos que hay cuestiones legales, una medida arancelaria, por ejemplo, ¿no? Una barrera arancelaria que no permita que ingresen productos del exterior, también eso le otorga mayor capacidad para fijar el precio a las empresas locales. Pero bueno, justamente acá las cuestiones son del estilo legal y no algo, digamos, que viene desde adentro del mercado, ¿no? Que viene del propio comportamiento de las empresas. Y el tercero, y uno de los más importantes, digo de los más importantes porque es de los que más se ven en la realidad, es la estrategia de diferenciación del producto, que está muy vinculada con el tema también de la publicidad. ¿Qué significa esto? Y además va a ser muy importante para el mercado de competencia monopolística, que lo que hacen las empresas todo el tiempo es tratar de diferenciar su producto del que ofrece la competencia, ¿no? ¿Y cómo diferencio el producto? Bueno, de diferentes maneras. La más sencilla es
presentarlo o agregarle alguna característica que haga que mi producto sea mejor que el de la competencia, ¿no? Hay millones de ejemplos, no sé, piensen en las pastas de dientes, una que tiene blanqueador, otra que tiene un mayor poder para prevenir las caries, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones lo que le permiten a la empresa es captar más consumidores y de esta manera tener una mayor capacidad para modificar el precio, ¿no? Piensen, ante dos empresas que producen pasta de dientes, si una le agrega una diferenciación de su producto, como por ejemplo puede ser un blanqueador, bueno, eso puede atraer a más consumidores y eso justamente lo que le puede permitir a la empresa poner un precio distinto, probablemente más alto, ¿sí? Y justamente, digamos, esa sería la causa, ¿no? También, obviamente que también puede venir de la mano de la calidad, ¿no? Diferentes calidades de los productos, que también es una forma de diferenciarlos, llevan a diferentes capacidades para fijar el precio, ¿está bien? Pero bueno, esas son las tres, digamos, grandes causas que están por detrás de esta capacidad para fijar el precio. Entonces, retomemos lo que decíamos recién, ¿sí? Hay tres tipos de mercados donde las empresas tienen capacidad para fijar el precio. El primero, que es bastante, digamos, sencillo de entender por su nombre, son los monopolios. ¿Qué es un monopolio? Es un mercado en el cual hay una sola empresa que provee el bien, ¿no? Obviamente que si hay una sola empresa, su capacidad para fijar el precio es altísima y por lo general en estos mercados el Estado entra, ¿no?, a regular para que esa empresa no se exceda aumentando el precio y de esa manera perjudicando a los consumidores. Dentro de los monopolios, digamos, puede haber monopolios que se producen, digamos, por la propia dinámica del mercado, es decir, que una empresa va creciendo y un mercado que quizás era más competitivo, es decir, que tenía más empresas, una empresa en particular va creciendo y va, digamos, por así decirlo, comiéndose el resto, ¿no? Comprándolas o van cerrando por bancarrota y eso podría devenir en un mercado monopólico, ¿sí? No es tan normal, por general hay más de una empresa, pero sí es verdad que esta podría ser una posibilidad. Y la otra más común es la que, digamos, se crea por medio de una regulación estatal, ¿no? Los servicios públicos son ejemplos típicos de empresas monopólicas donde hay una sola empresa que provee el servicio. Y uno, bueno, podría justamente preguntarse, ¿por qué el Estado quiere eso? Bueno, justamente porque en algunos productos, o en este caso servicios particulares, es bastante ineficiente que haya más de una empresa, ¿no? Imaginemos, no sé, el servicio del transporte del tren, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, del Roca. La verdad que no tiene demasiado sentido poner a 3 o 4 empresas a competir, porque habría que hacer 3 o 4 tendidos de rieles con la inversión y la plata que eso significa, para que, digamos, se ofrezca prácticamente el mismo servicio. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo más eficiente? Es, bueno, no, mirá, ponemos a una sola empresa, le otorgamos digamos, un contrato para que pueda explotar el servicio. Obviamente, como siempre decimos, en este caso también va acompañado de regulaciones por parte del Estado para asegurarse de que el precio sea el correcto, de que mantengan las inversiones para que digamos, la calidad del producto se mantenga, ¿sí? Pero, digamos, la idea en ese caso es esa. Por eso es que, por lo general, en los servicios públicos se observan monopolios, ¿sí? El segundo tipo es el que se conoce como oligopolios. En este caso, oligo viene de varios y lo que me está diciendo un mercado oligopólico es que hay varias empresas, ¿sí? No hay muchas, no, es decir, no hay 200 empresas, pero tampoco hay una sola, ¿sí? Hay pocas, podríamos decir entre 2, 10, 15 empresas. La verdad que no hay un número taxativo que me marque la diferencia, pero justamente podríamos decir, son pocas empresas en el mercado. Y en este caso, ¿cuál es la característica principal que les permite fijar el precio? Bueno, piensen que cuando hay pocas empresas en el mercado, eso les permite ponerse de acuerdo, ¿no? Hay mayor posibilidad de ponerse de acuerdo al haber pocas empresas. Si hubiese muchas, piensen que esto sería bastante difícil de lograr. Entonces, lo que se conoce en el mercado es que hay una colusión, ¿no? Las empresas dicen, che, mirá, la verdad es que nos iría mucho mejor si nos ponemos de acuerdo, ponemos un precio más elevado y después competimos, por ejemplo, ofreciendo diferentes tipos de productos,
pero el precio mínimo lo ponemos más alto del que sería un precio de competencia, ¿no? Ejemplo típico, las empresas de telefonía celular, ¿no? Hay 3 o 4 empresas, sabemos que el precio del minuto o el precio del paquete de datos es más o menos igual en todas y que las diferencias van a estar en el tipo digamos, de paquete que me ofrezcan, ¿no? Con más datos, con más minutos libres, que me permitan utilizar el teléfono en el exterior, ese tipo de cuestiones. Pero básicamente la idea acá es que las empresas tienen capacidad para fijar el precio por esta característica que es que al ser pocas pueden ponerse de acuerdo y fijar precios por encima del que sería un precio competitivo. La tercera y el último, digamos, el último tipo de mercado es el que decíamos como que se conoce como de competencia monopolística. Acá, por lo general, sucede algo bastante paradójico, que es el tipo de mercado menos conocido por la mayoría de las personas, pero a su vez es el más normal. Es el tipo de mercado que más se ve hoy en día en la realidad. ¿Cuáles son las características de estos mercados? Son mercados donde hay muchas empresas, de nuevo, en contraposición con el mercado oligopólico, podríamos decir más de 10, más de 20, ¿sí? Para tener una idea de un número, pero que aún así tienen la capacidad para fijar el precio, ¿sí? Y uno pregunta, bueno, ¿cómo puede ser? Digo, si hay tanta competencia, hay tantas empresas, ¿cómo puede ser que aún así tengan capacidad para fijar el precio? Bueno, justamente por esto que decíamos antes de la diferenciación del producto, ¿sí? Y piensen hoy en día, no sé, imagínense cualquier góndola, por ejemplo, del supermercado, y van a ver que la gran mayoría de los productos que ven ahí están dentro de los mercados de competencia monopolística. Es decir, hay un montón de variedades, un montón de empresas que proveen el mismo producto, pero que le agregan diferentes características para que uno trate de comprar ese producto en particular de esa empresa y no el de la competencia, ¿sí? Desodorantes, pasta de dientes, productos lácteos, lo que se les ocurra. Entonces, justamente, acá la característica principal es la diferenciación, que eso es lo que les permite a las empresas tener mayor capacidad para fijar el precio. Habiendo hecho toda esta, digamos, descripción general de los mercados, lo que podemos pasar a hacer ahora es analizar cómo se comporta, ¿no? Y en este caso tenemos una herramienta bastante famosa y que seguramente si pasaron por algún curso de economía en el secundario la habrán visto, que es la de herramienta de la oferta y la demanda, ¿sí? Esta herramienta justamente lo que trata de analizar es el comportamiento de un mercado individual. Y recuerden que nosotros cuando hablamos de mercado estamos hablando de productos. Entonces, siempre que analicemos un mercado estamos diciendo, bueno, a ver, estamos estudiando el comportamiento del tomate, ¿no? Y eso es un mercado, es decir, estamos buscando responder preguntas acerca de lo que pasa con el precio del tomate, ¿no? En Argentina y con las cantidades que se ofrecen en el mercado. Entonces, por eso es siempre importante mirar, primero que nada, qué es lo que está en los ejes, ¿sí? Me da una información bastante importante. Entonces, en este caso, lo que esta herramienta me va a mostrar es cómo se comporta el mercado en términos de la cantidad que se produce de ese bien y el precio al que se vende ese bien, ¿sí? Y lo que vamos a tener justamente es estos dos componentes que hablábamos antes. Por un lado, vamos a tener la oferta del mercado y por otro vamos a tener la demanda, ¿sí? La interacción de estos dos componentes me van a determinar el precio al que se vende el producto y las cantidades. Entonces, para poder analizar y entender esta herramienta, vamos a ir, digamos, paso por paso. Vamos a arrancar analizando y entendiendo primero que nada la curva de la demanda, qué es, por qué se comporta de esa manera, cómo se puede modificar. Después vamos a pasar a la de la oferta y después vamos a volver, ¿no? a este gráfico para entender bien cómo funciona y qué cosas qué información me puede brindar para hacer un análisis correcto, ¿sí? Bien, entonces, primero pasemos a la demanda. Primera pregunta que nos tenemos que hacer, decíamos antes, bueno, ¿qué es la demanda? ¿No? La demanda justamente son todos los consumidores que, digamos, están por detrás de la compra del producto. Y acuérdense que siempre que hablemos de mercado, piensen en un producto. Entonces,
La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y esa demanda cómo se comporta? ¿No? ¿De qué depende? ¿Cuáles son los factores que me afectan la demanda? ¿Qué es lo que hace que yo quiera comprar más de un producto o qué es lo que hace que yo quiera comprar menos? ¿Sí? Entonces, digamos, el primer elemento que se me viene a la cabeza es, obviamente, el precio del producto, ¿no? Ahora después lo vamos a charlar, pero si el precio del producto que yo quiero comprar se modifica, eso seguramente lleve a una respuesta en la demanda. El segundo es el ingreso, ¿sí? Y este es también una cuestión fundamental que nos va a servir después para analizar en términos macroeconómicos, ¿no? La idea de que si yo gano más plata, eso me genera un mayor poder de compra y por lo tanto me llevaría a aumentar la demanda de cualquier producto, ¿no? Así que por ese lado también tenemos otro factor que me afecta a la demanda. Otro muy importante para los mercados individuales es qué pasa con el precio de los bienes relacionados, ¿sí? Y los bienes relacionados son justamente, que alguna vez lo puede ser que hayan escuchado, los bienes sustitutos o los bienes complementarios. ¿Qué es un bien sustituto? Bueno, justamente podría ser un bien que uno puede sustituir por aquel que quería comprar, ¿sí? No estamos hablando de diferentes empresas que ofrecen el mismo bien, sino de productos que podrían sustituir al que yo estoy analizando. Ejemplo, si por ejemplo yo estoy analizando el mercado del café, a ver cómo se comporta, un bien sustituto podría ser el té, ¿no? Y de vuelta, obviamente que el punto acá es que son sustitutos imperfectos. Por algo yo compraba café en lugar de té, porque me gustaba más, por lo que sea, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si el precio del té baja demasiado, quizás eso hace que yo deje de comprar café o que compre menos café y pase a demandar más té, ¿sí? Entonces fíjense que cuando yo estoy analizando el mercado del café, tengo que tener en cuenta qué es lo que está sucediendo con los productos sustitutos de ese mercado, ¿sí? Y por otro lado tenemos los bienes complementarios. Los bienes complementarios son, el nombre me lo indica, bienes que se complementan en su consumo. ¿Qué significa esto? Que se consumen de manera conjunta. Por ejemplo, siguiendo con el tema del café, un bien complementario podría ser el azúcar, ¿no? Si el precio del azúcar sube demasiado, eso puede hacer que yo deje de comprar azúcar y por lo tanto que también deje de comprar café porque los consumía de manera conjunta, ¿sí? Entonces hay que tener siempre en cuenta que el precio de los bienes relacionados, ya sean los sustitutos o los complementarios, me afectan la demanda del bien que yo estoy analizando. Y por último tenemos los gustos, ¿no? Las preferencias de los consumidores. Estas cuestiones por lo general no cambian de un día para el otro, pero con el tiempo pueden llevar a comportamientos distintos y a afectar el nivel de la demanda, ¿no? Por ejemplo, el tema de la moda. Si algún producto se pone de moda, eso va a hacer que aumente la demanda de ese producto. Y al revés, si un producto pasa a estar fuera de moda, eso hace que se reduzca la demanda, ¿sí? Entonces, si van cambiando los gustos y las preferencias de los consumidores, eso puede llevar también a modificaciones en la demanda del producto que estoy analizando, ¿sí? Bien, entonces ahora pasemos a analizar el comportamiento gráfico de la demanda, ¿no? Y acá lo que tenemos justamente es la famosa curva de demanda, que si se fijan es una curva que tiene pendiente negativa. ¿Qué significa esto? Bueno, que justamente si se reduce el precio del bien que yo estoy analizando, eso me lleva a un aumento de la demanda. Por ejemplo, si la demanda a 40 pesos, la demanda del producto es 200 unidades. Ahora, si el precio baja de 40 a 15, eso lleva a un incremento de la demanda que ahora pasa a ser de 300, ¿sí? Relación negativa, ¿no? Que lo que me dice es a mayor precio, menor demanda y viceversa. Cuando el precio es más bajo, mayor es la demanda. ¿Por qué sucede esto? Bueno, de manera bastante intuitiva, porque cuando se reduce el precio del producto, eso me permite comprar más que antes, ¿sí? O al revés, si se encarece el producto, eso me lleva a comprar menos que antes. Por eso es que tenemos una pendiente negativa.
Y la otra cuestión que es muy importante de la curva de demanda es que se puede desplazar, ¿sí? Y acá es muy importante distinguir el movimiento a lo largo de la curva de la demanda de los desplazamientos de la curva de demanda, ¿sí? Fíjense, imagínense que yo acá estoy analizando, sigamos de vuelta con la demanda de café, ¿no? Y yo digo, ¿qué sucede con la demanda de café si se reduce el precio del café, ¿no? De ese producto? En ese caso, como el precio del café es una de las variables que está analizada en el gráfico, yo me tengo que mover a lo largo de la curva, ¿no? Y yo diría, bueno, ante la reducción del precio del café, eso lleva a un incremento de la demanda. Ahora, ¿qué pasa si yo les pregunto qué sucede con la demanda de café si aumenta el poder de compra de los consumidores? Fíjense que esa variable no está reflejada en el gráfico, pero sabemos que afecta a la demanda. Entonces, ¿cómo hago para representar eso gráficamente? Bueno, justamente en ese caso yo tengo que desplazar la curva de la demanda. Y como pueden ver en el gráfico, tengo dos posibilidades. O puedo desplazarla hacia arriba y hacia la derecha, o puedo desplazarla hacia abajo y hacia la izquierda. Si se fijan, cuando yo la desplazo hacia arriba y hacia la derecha, estoy aumentando la demanda. Y si la desplazo hacia abajo y hacia la izquierda, estoy reduciendo la demanda. ¿Cómo puedo darme cuenta, ¿no?, si lo que estoy haciendo es lo correcto? Bueno, la manera para mí más intuitiva es siempre comparar utilizando el mismo precio. Fíjense la curva de 1, que sería mi curva original. Yo digo, bueno, mirá, a 100 pesos la demanda es de 1000 litros de café. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa si aumenta el ingreso de los consumidores, ¿no? Y yo sé que eso me lleva a un aumento de la demanda. ¿Para qué lado tengo que ir? Bueno, fíjense, si yo desplazo la curva hacia abajo y hacia la izquierda, a la curva de 3, al mismo precio que antes, es decir, a 100 pesos, la demanda ahora es mucho menor, ¿sí? Será seguramente unos 400 litros de café. Ahora, si yo comparo con la curva que está a la derecha, la curva de 2, al mismo precio la demanda es ahora de 1200. ¿Sí? Justamente lo que esto me está diciendo es, al mismo precio de antes, como los consumidores tienen un poder de compra más elevado, pueden comprar más litros de café que antes. Entonces, por eso, digamos, es importante. ¿Y cuándo se desplaza la curva de demanda? Bueno, precisamente cuando se modifican algunos de los factores que charlamos recién. ¿Sí? La curva de demanda se desplaza si se modifica el ingreso de los consumidores, si se modifica el precio de los bienes relacionados, o si se modifican las preferencias, los gustos, ¿no?, los productos que se ponen de moda, ¿sí? Pasemos ahora a la oferta, que va a ser, digamos, la misma lógica, pero ahora vista desde el punto de vista de las empresas, ¿sí? La oferta está representada por todas las empresas de un mercado que producen cierto producto. Y de nuevo, acá la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y qué es lo que hace que las empresas de un mercado quieran ofrecer, no quieran producir más, o al revés, qué es lo que hace que las empresas decidan producir menos? Y el primer factor que vamos a ver es el de los costos, ¿no? Esto ya lo vimos en la clase pasada, pero los costos de producción son muy importantes, por lo tanto, si aumentan los costos, eso desincentiva la producción, y si los costos se reducen, eso de alguna manera incentiva la producción, ¿sí? Recuerden que por detrás lo que puede estar sucediendo es que la empresa esté ganando más dinero y eso sea lo que incentive la mayor producción, o si está perdiendo plata, la menor producción. El segundo factor es la tecnología. Y de nuevo, esto también haciendo, digamos, o volviendo a lo que vimos en la clase pasada, la tecnología es muy importante porque afecta la productividad, ¿no? Si una empresa incorpora nuevas máquinas, eso hace que los trabajadores de la empresa puedan producir más que antes y, por lo tanto, aumenta la productividad, que en realidad es lo mismo que decir que se reducen los costos, ¿sí? Entonces, es parecido al primer elemento, pero la causa es distinta. En este caso, la reducción de los costos se da por una mejora en la tecnología que tiene la empresa o las empresas del mercado. Y después podríamos decir que hay varios factores más, ¿no?, como una especie de conjunto de factores que pueden ser específicos a cada mercado individual, pero que hay que tener en cuenta, ¿no? Cualquier cosa que me modifique la cantidad producida me va a llevar también a
y me adelanto un poquito, a desplazamientos en la curva. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Y mira, yo estoy analizando el mercado de la soja. Bueno, es un producto donde una sequía puede afectar la producción, ¿no? Una sequía puede reducir la cantidad producida y por lo tanto afectaría la oferta. Ahora, claramente, esto es un elemento individual o particular del mercado de la soja. La sequía no afecta la producción de teléfonos celulares, por ejemplo, ¿sí? Y después también lo que puede haber, por ejemplo, es la introducción de nuevos métodos de producción o de control sobre la producción que hagan que eso genere un aumento de la productividad, ¿sí? Pero digamos que los dos principales son la tecnología y los costos. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿y cómo se comporta la curva de oferta? Y acá es donde aparece la gran diferencia, sobre todo si ustedes ya alguna vez habían visto el concepto de oferta y demanda, porque a partir de lo que vimos en la clase pasada, la curva de oferta se va a comportar de esta manera, ¿sí? Recuerden lo que vimos en la clase pasada, que dijimos, a medida que aumenta la producción, los costos de la empresa se mantienen relativamente constantes, hasta que llega un punto que la empresa, digamos, tiene que, para poder producir más, tiene que pagar horas extra, tiene que aumentar los costos de mantenimiento, de precisión de las máquinas, y eso me lleva a que el costo por unidad se incremente, ¿sí? Entonces, si uno piensa, como vimos en la clase pasada, que la manera en la cual la empresa pone el precio es a partir de agregar un margen de ganancia sobre estos costos, cuando yo analizo la curva de mercado, donde fíjense que en el eje, recuerden, yo tengo el precio del producto y no los costos, la curva de mercado se comporta exactamente de la misma manera, ¿sí? La única diferencia es que yo acá estoy mirando el precio del producto y no los costos. Pero justamente, si el precio del producto sale de agregarle al costo por unidad un margen de ganancia, que es justamente lo que aumenta en el precio, bueno, la curva, el comportamiento de la curva es exactamente igual. Digamos, hay un tramo donde a mayor producción el precio se mantiene relativamente constante y si la producción sigue aumentando, ahí sí vemos aumentos en los precios del producto, ¿sí? Y al igual que antes, la curva puede desplazarse, ¿no? ¿Por qué motivo? Bueno, fíjense que acá lo que está pasando es que hay un desplazamiento de la curva hacia arriba que me lleva a un aumento del precio. ¿Por qué podría suceder eso? Bueno, justamente porque aumenten los costos, ¿no? Ese sería un ejemplo típico. Ante el aumento de los costos, las empresas suben los precios y eso desplaza la curva hacia arriba, ¿sí? En cambio, digamos, una mejora tecnológica o una reducción de los costos me desplazaría la curva hacia abajo. ¿Está bien? Bien, entonces ya estamos en condiciones de poder analizar el mercado en su conjunto, ¿no? Poner a las dos partes, poner a la oferta, poner a la demanda el mismo gráfico y ver eso a qué nos lleva. Si se fijan, cuando junto a estas dos curvas, hay un punto, y solamente un punto, en el cual estas curvas se cruzan, ¿no? Esa intersección es el punto de equilibrio. Es decir, es el único punto de todo este gráfico en el cual hay, por así decirlo, un acuerdo entre oferta y demanda, ¿no? A ese precio y a esa cantidad, las empresas están dispuestas a producir y la demanda está dispuesta a comprar. Por lo tanto, podríamos decir, todo lo que se produce es comprado por los consumidores, ¿sí? Y uno podría decir, ese sería el precio que se vende, el producto y las cantidades. ¿Está bien? Ahora, esta herramienta me va a servir para responder diferentes preguntas acerca de cosas que yo me gustaría preguntar, ¿no? Y analizar del comportamiento de los mercados. Por ejemplo, yo podría preguntarme, ¿qué sucede con el precio y con las cantidades vendidas de zapatillas si aumenta el poder de compra de la población, ¿no? Y acá, digamos, lo importante para responder esta pregunta es seguir 3 pasos. El primer paso es identificar a cuál de las dos curvas esto que está sucediendo en el mercado afecta. En este caso, lo que está sucediendo es que mejoró el poder de compra de la población. ¿A quién afecta eso directamente? ¿A las empresas o a los consumidores? Bueno, como vimos, eso afecta a los consumidores. Por lo tanto, ya sabemos que eso impacta directamente en la curva de demanda. El segundo paso es
identificar cómo lo afecta. Es decir, si tengo que desplazar la curva hacia arriba y hacia la derecha o hacia abajo y hacia la izquierda. En este caso, sabemos que un aumento del poder de compra implica un incremento de la demanda y por lo tanto yo tendría que desplazar la curva hacia arriba y hacia la derecha. Y me queda el tercer paso, que es justamente comparar los dos puntos de equilibrio, ¿sí? Fíjense, yo acá lo que hice en el gráfico fue, bueno, me doy cuenta que el aumento del poder de compra impacta en la demanda, por lo tanto yo desplazo la demanda hacia la derecha, ¿sí? ¿Y qué hago? Comparo los dos puntos de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio original, que es el que está más a la izquierda, con el punto de equilibrio, digamos, final, o el nuevo punto de equilibrio, que es el que me está mostrando cómo queda el mercado luego del aumento del poder de compra, ¿sí? Y acá lo que tengo que hacer ahora es comparar. Si se fijan, el precio de las zapatillas sigue siendo prácticamente el mismo, y lo que sucedió fue que aumentó mucho la producción. ¿Por qué pasó esto? Bueno, volvamos a la clase pasada, y justamente lo que estaría sucediendo es que las empresas ven que le está aumentando la demanda y por lo tanto responden produciendo más zapatillas, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta de esta pregunta. Lo que sucede es que aumentan las cantidades producidas y vendidas de zapatillas y el precio de venta se mantiene constante. Hagamos otro ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede con el precio y con las cantidades vendidas de zapatillas si aumenta el precio del caucho? Acá de vuelta hay que respetar los tres pasos que analizamos recién. Primero que nada, hay que saber que el caucho es un costo que se utiliza para la producción de zapatillas y por lo tanto, ahí yo ya sé que está afectando directamente a la oferta, ¿sí? Siguiente paso, tengo que saber cómo afecta la oferta, ¿sí? Para dónde tengo que desplazar la curva. Y en este caso, un aumento de los costos implica desplazar la curva hacia arriba, ¿sí? Entonces, después de hacer eso, comparo los dos puntos de equilibrio, ¿sí? Y lo que veo es que el aumento de los costos, es decir, el aumento del precio del caucho, me redujo la producción y me aumentó el precio. ¿Por qué pasó esto? ¿Sí? Y acá, de nuevo, siempre pensémoslo desde el punto de vista de lo que están haciendo las empresas. Ante el aumento del precio del caucho, lo que hacen las empresas es trasladar ese aumento de los costos al precio de venta del producto, ¿sí? O sea que vemos que aumenta el precio de las zapatillas. Pero ¿qué pasa? Frente al aumento de las zapatillas, sabemos que la demanda se va a reducir, ¿sí? Si aumenta el precio, la gente compra menos zapatillas. Por eso es que el resultado final es que lo que sucede ante un aumento de los costos es que se reduce la cantidad producida, pero además, aumenta el precio, pero además se reduce la cantidad producida, ¿sí? O sea que esa sería la respuesta de esta pregunta, ¿sí? Bien, y nos queda, digamos, finalmente el último tipo de mercado que habíamos dejado para el final, justamente por sus características, ¿sí? Los mercados de competencia perfecta, ahora vamos a ver que tienen varias características y que tienen consecuencias o conclusiones distintas de los mercados que vimos recién. O sea, si uno estaría en presencia de un mercado de competencia perfecta, las empresas que están ahí adentro no se comportan como la empresa que vimos en la clase pasada, ¿sí? Ahora, vamos a ver que como es bastante difícil de encontrar esas empresas en la realidad, lo vamos a llamar como un caso particular, que hay que verlo porque nos va a servir para comparar con los otros tipos de mercado, pero que, digamos, en la realidad cuesta bastante encontrar mercados de este tipo y por lo tanto la importancia de análisis no es tan relevante, ¿sí? Entonces, primero que nada, vayamos a ver cuáles son los requisitos que hacen falta para estar en presencia de un mercado de competencia perfecta. Y vamos a ver que todos estos requisitos son fundamentales. Cualquiera de estos que no se cumpla me llevaría a que sea un mercado de los anteriores, ¿sí? Primer requisito es que tiene que haber muchas empresas y cada una con poca cuota de mercado. O sea, ¿qué significa esto? Que, bueno, obviamente tiene que haber muchas empresas, pero además tienen que ser todas empresas pequeñas, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque puede pasar que haya muchas empresas, pero que haya dentro de esas, haya una que sea muy grande. No sé,
Pensemos el mercado lácteo probablemente, donde hay un montón de empresas que producen productos lácteos, pero hay 2 o 3 que son muy grandes. Bueno, ya eso no estaría, digamos, cumpliendo este requisito. ¿Sí? Tienen que ser muchas, pero además tienen que ser todas pequeñas y todas más o menos con la misma cuota del mercado. La segunda característica es que los bienes que se ofrecen y que se producen en ese mercado tienen que ser bienes homogéneos o idénticos, ¿sí? Son sinónimos. ¿Qué significa esto? Bueno, que todas las empresas de este mercado tienen que producir exactamente el mismo producto. O sea, yo como consumidor no puedo distinguir el bien o el producto que elabora una empresa del que produce la competencia, ¿no? ¿A qué apunta esto? Bueno, apunta justamente a que los bienes no pueden ser diferenciados. ¿Y por qué no pueden ser diferenciados? Bueno, ahora vamos a ver, pero porque si están diferenciados, eso le permitiría a la empresa tener capacidad para fijar el precio, que es justamente la característica que no puede suceder en este mercado, ¿no? ¿Cuál podría ser el ejemplo más parecido de un mercado que se produce en bienes idénticos? Y por lo general, los vegetales, ¿no? Uno va a la verdulería, quiere comprar papa y la verdad es que no puede distinguir la papa que produce una empresa de la que produce otra, ¿no? Porque son todos productos prácticamente idénticos, ¿sí? Bien, la tercera característica es que las empresas tienen que tener total libertad para poder entrar y salir del mercado. ¿Qué significa esto? Bueno, que si una empresa de otro producto quiere entrar a competir, tiene que poder hacerlo, ¿sí? O sea, no tiene que haber barreras de mercado. Algo que es bastante típico en la realidad, por ejemplo, decíamos antes, en un mercado donde hay una empresa que tiene una patente, bueno, ya eso no podría ser un mercado de competencia perfecta porque no permite que otras empresas puedan entrar a competir, ¿sí? En un mercado donde los productos son sumamente elevados en cuestiones de desarrollo tecnológico, es difícil que cualquier empresa pueda entrar a producir, ¿no? Y no sé, imagínense las empresas que fabrican aviones. No cualquier empresa puede entrar a competir en ese mercado justamente por las características del producto. Entonces, ese tampoco sería un mercado de competencia perfecta, ¿sí? La idea acá, de nuevo, es siempre estamos pensando en requisitos que potencien la competencia. Cualquier cosa que reduzca la competencia de las empresas implicaría no estar en presencia de este tipo de mercado, ¿sí? Y la última de las características es la de información completa. ¿Qué significa esto? Que tanto los consumidores como las empresas tienen que tener la misma información. ¿Por qué? Bueno, porque si una de las partes tiene menos información que la otra, eso puede hacer que, digamos, uno se aproveche del otro, ¿no? El ejemplo típico que se pone acá es el mercado de la venta de autos usados. El que lo vende sabe perfectamente las condiciones en las cuales se encuentra su auto y por lo tanto el precio al que lo debería vender, pero quien lo compra no lo sabe, ¿sí? Por lo general uno ve un auto y que no sabemos bien, ¿sí? Porque le pueden haber tocado el kilometraje, porque le pueden haber hecho chapa y pintura justo antes de venderlo, ¿sí? Entonces, esa diferencia lleva a que no haya, ¿no?, una, por así decirlo, competencia leal y por lo tanto tampoco estaríamos en un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Si se cumplen todos esos requisitos, o sea, si hay un mercado en el cual se cumplen esos 4 requisitos, por definición, eso me llevaría al quinto requisito, que es precisamente el más importante del mercado y el cual se diferencia de lo que vimos antes, ¿sí? Si estamos en un mercado en el cual hay muchas empresas y cada una es pequeña, no tiene poder de mercado, si los bienes que se producen son idénticos, si hay total libertad para entrar y salir, y si además la información que tienen ambas partes es la misma, entonces las empresas de ese mercado no tienen la capacidad para poner el precio de su producto, ¿sí? El precio lo pone el mercado. Ahora, con que una de estas características no se cumpla, ya la empresa tiene cierta capacidad para fijar el precio y por lo tanto estaríamos volviendo a los tipos de mercado que habíamos visto antes, ¿sí? Entonces, fíjense que uno analizar estos requisitos se da cuenta que en la realidad es prácticamente imposible de encontrar algún mercado que respete estas 4 características, ¿no? Y sobre todo, la más difícil de encontrar, como decíamos antes, es la de que los bienes sean idénticos.
Incluso en bienes donde uno podría pensar que son idénticos, como las verduras, bueno, después uno cuando analiza después las características del mercado se da cuenta que hay pocas empresas, que la información que tienen los consumidores y los oferentes no son la misma, entonces tampoco estamos en un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Es muy difícil encontrar un mercado así en la realidad. Entonces, por eso es que decíamos que cuando uno quiere analizar la empresa promedio, bueno, en realidad tiene que pensar una empresa que está dentro de los mercados anteriores y por lo tanto una empresa con la capacidad para fijar el precio, ¿sí? Y acá entonces es donde aparece la oferta y la demanda desde el punto de vista, ¿no?, más conocido y donde por lo general se presentan en todos los manuales, ¿no? Una curva en la cual la gran diferencia, al comparar con el caso anterior, es que la oferta tiene en todo momento una pendiente positiva, ¿sí? Comparen después con lo que hemos visto antes. Nosotros cuando hablamos de los mercados donde las empresas tienen capacidad para fijar el precio, la oferta en realidad tiene todo un tramo que es constante y empieza a subir luego a partir de un punto donde la producción es elevada. En cambio acá, la oferta todo el tiempo presenta una pendiente positiva, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? ¿No? Bueno, justamente lo que sucede en este caso, y esto después lo vamos a retomar en la clase cuando analicemos el mercado laboral, lo que sucede en este caso es que se parte de suponer que la empresa, en el corto plazo, no puede incorporar maquinaria y por lo tanto eso lleva a que el costo por unidad se incremente a medida que aumenta la producción, ¿no? Estaríamos diciendo que la empresa en el corto plazo solamente puede incorporar trabajadores y que esos trabajadores los tiene que hacer, digamos, producir, pero con la misma cantidad de máquinas que tenía antes, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando incorpora trabajadores para producir más, la productividad de esos trabajadores es cada vez menor y por lo tanto el costo por unidad es todo el tiempo creciente, ¿sí? Ahora, fíjense, si el costo por unidad es todo el tiempo creciente, ¿cuál es la conclusión a la que me lleva eso, ¿no? Y vean el gráfico. ¿Qué tiene que suceder para que la empresa quiera ofrecer más bienes? Bueno, fíjense que la única manera es que el precio aumente, ¿sí? Porque si el precio no aumenta, la empresa no puede ofrecer una mayor producción. ¿Por qué? Y porque le sube los costos y por lo tanto estaría perdiendo plata, ¿sí? La única manera en la cual la empresa estaría incentivada a producir más es que aumente el precio para compensar ese incremento de los costos, ¿sí? Esta es la gran diferencia. Recuerden que cuando nosotros vimos en la clase pasada cómo se comportaba el costo por unidad, y lo vimos también hace un ratito, bueno, por lo general tiene un tramo en el cual los costos se mantienen bastante constantes y recién empiezan a subir a partir de niveles de producción elevados, ¿sí? ¿Y por qué es importante todo esto? Bueno, porque justamente las conclusiones a las que llega un mercado de competencia perfecta son bastante distintas de las que suceden en los mercados donde las empresas tienen capacidad para fijar el precio, ¿sí? Hagámonos la misma pregunta que hicimos antes, pero ahora analizando un mercado de competencia perfecta. ¿Qué sucede con el precio y con las cantidades vendidas de zapatillas si aumenta el poder de compra de la población, ¿no? De nuevo, sabemos que eso me lleva a un aumento de la demanda, por lo tanto desplazo la curva hacia arriba y hacia la derecha, pero fíjense que ahora mi conclusión cambió, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia? Que ahora el aumento de la demanda viene acompañado de un aumento en el precio del producto. ¿Por qué? Bueno, porque para que las empresas puedan producir más, eso tiene que sí o sí venir acompañado de un aumento del precio, justamente porque por detrás el costo por unidad está aumentando, ¿sí? Entonces, eso es una gran diferencia y además esto también lo vamos a retomar luego cuando hablemos en la segunda parte de la materia de la inflación, ¿sí? Porque fíjense que acá, justamente, en el otro caso, un aumento de la demanda no lleva a un aumento del precio, simplemente las empresas producen más. Acá, por el contrario, un aumento de la demanda lleva a aumentos en los precios, ¿sí? Bien, entonces, para cerrar, ¿no? ¿Por qué es importante esta clase? En primer lugar, como decíamos, ¿sí? Siempre vamos a estar avanzando en nuestro nivel y objeto de análisis. Arrancamos de la empresa individual, vimos cómo se comportaba,
Y ahora pasamos a, digamos, analizar esa empresa, pero ya dentro de un mercado. Es decir, viendo cómo se comportan un grupo de empresas similares que producen el mismo producto. Y justamente ahí vemos que se cumplen algunas de las cuestiones que hemos visto para la empresa individual, pero en otros casos el comportamiento se ve afectado, ¿sí? A partir de eso también analizamos cuál es la respuesta del mercado. Para eso vimos que la herramienta fundamental es la de la oferta y la demanda, que justamente la respuesta que me da es qué está pasando con la producción y qué está pasando con el precio de venta del producto. Que en algunos casos puede ser que esa respuesta no sea la misma que la que vimos a nivel individual, ¿sí? Y ahí el caso más típico es el de los mercados de competencia perfecta, donde justamente sucede algo que va a contramano de lo que veníamos discutiendo, pero que en la realidad cuando uno analiza las características de ese mercado, uno podría decir, bueno, mira, en la realidad es muy difícil encontrar empresas de este tipo, ¿sí? Los requisitos que hacen falta son bastante complicados y entonces, digamos, sirve como herramienta teórica para poder comparar, ¿no? Justamente por el tema de que sabemos que la competencia lleva a que los precios de alguna manera se equilibren, pero si a uno le interesa analizar la realidad, lo que ve es que estos tipos de mercados son bastante difíciles de encontrar y por lo tanto sabemos que la empresa individual se comporta más como vimos, es decir, con capacidad para fijar el precio, ¿sí? Así que, digamos, esta sería los puntos centrales que se desprenden de la clase que acabamos de ver, ¿sí?